Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Soy Israel Moreno y me da muchísimo gusto compartir con ustedes una nueva clase de este curso taller Inteligencia y Gestión Emocional en el Deporte, para que aprendas a gestionar tus emociones y que puedas potenciar tu juego. Vamos a continuar en el módulo número 2. Este módulo es de trascendental importancia en este curso. Quiero que pongas muchísima atención, que te concentres en aprender toda la información que te voy a compartir a lo largo de este módulo, de estas 4 clases, pero sobre todo que interiorices esa información y pongas en práctica las herramientas que vamos a compartir al final en la clase número 6 de este módulo, herramientas que te van a ayudar a gestionar el estrés. Este módulo se titula Gestión efectiva del estrés en el entorno deportivo. El módulo consta de 4 clases, como bien estás viendo en pantalla. En la primera de ellas, que es la clase número 3 del taller, se llama Reconociendo el estrés. Vamos a ver algunas señales indicativas para saber a ciencia cierta si lo que te ocurre, lo que estás sintiendo, tus sensaciones, tus percepciones o lo que ocurre a nivel físico, mental y emocional pueden ser señales indicativas de que estás siendo presa del estrés. En la clase número 4 vamos a tratar de definir qué es el estrés. Por eso se llama caracterización del estrés y vamos a ver qué ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo cuando estás siendo presa de un episodio de estrés. Por eso se llama neurofisiología del estrés. Vamos a definirlo y a caracterizarlo para que lo entiendas, para que entiendas qué es esto que se llama estrés, que todo el mundo habla de él, pero que muy pocos saben qué es y qué ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo cuando estás estresado o estresada. En la clase número 5 vamos a ver el impacto negativo del estrés para tu salud, tanto física como mental, emocional y también para tu salud espiritual. Es decir, el estrés es un síndrome que afecta nuestras 3 dimensiones, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, emocional. Obviamente hay señales indicativas, hay síntomas que se desencadenan en cada una de las dimensiones de nuestro ser. Vamos a ver pues cómo impacta negativamente el estrés en nuestra salud. Y en la clase número 6 vamos a ver las herramientas, algunas herramientas y algunos hábitos saludables para que tú puedas gestionar favorablemente el estrés. Vamos pues de lleno a esta clase número 3, pero antes veamos cuál es el objetivo particular de todo este módulo. Rápidamente te lo comparto. Al finalizar este módulo 2, los participantes serán capaces de identificar las señales indicativas del estrés, comprender su definición y su neurofisiología, reconocer los principales agentes estresores, es decir, qué te causa estrés, y evaluar las afectaciones del estrés en tu salud a nivel físico, mental y espiritual. Pero además, mm, no es lo más importante, no es que sepas qué es el estrés, es que identifiques cuáles son los efectos estresores, que identifiques las causas, que comprendas las afectaciones. Lo más importante es que aprendas algunas herramientas y que puedas adoptar algunos hábitos saludables para que lo puedas gestionar favorablemente. Sí, para que no te pegue, para que no te quiebre, pues. Gestionar el estrés de manera efectiva y que puedas promover un equilibrio emocional y una mayor productividad y una mayor competitividad en el entorno deportivo y en tu vida profesional, en tu vida social, en tu vida en general.
porque las herramientas que vamos a ver aquí no son exclusivas para el área deportiva. O sea, el deportista al final de cuentas es un ser humano que muchas veces es padre de familia, que pertenece a una organización, que pertenece a algún club social, que desempeña algún otro trabajo y todas, en todas las áreas de nuestra vida, cualquier cachucha que traigamos puesta, estas herramientas que vamos a ver nos van a ayudar a gestionar cualquier tipo de estrés que suframos en cualquier área de nuestra vida. Vamos de lleno a la clase número 3. Vamos reconociendo el estrés, algunas señales indicativas de alerta. Fíjate que hoy en día todo el mundo habla del estrés sin entender las consecuencias devastadoras de esta, digamos, epidemia de nuestro tiempo. El estrés yo lo comparo con ese especie de moderno jinete del apocalipsis, porque es una epidemia silenciosa que está drenando nuestra energía, nuestro equilibrio psicoemocional, eh, en detrimento obviamente de nuestra paz mental, de nuestra salud integral y obviamente de nuestra productividad, de nuestro rendimiento. En el ámbito deportivo no es la excepción. La presión de los entrenamientos, por ejemplo, las expectativas de las competencias y la vida personal en general del deportista generan inevitablemente episodios a veces prolongados de estrés. Un factor que puede afectar tanto la salud como el rendimiento en cualquier área, como ya te lo decía. En este módulo aprenderemos a reconocer las señales del estrés. Vamos a entender sus efectos a nivel psicoemocional, mental y espiritual y vamos a comprender los riesgos cuando no se gestiona adecuadamente. Al mismo tiempo, vas a conocer, como ya te decía, herramientas prácticas y hábitos saludables para transformar el estrés en un motor de energía y de concentración en lugar de un obstáculo. El objetivo es que cada entrenador, cada deportista, cada promotor pueda acompañar a sus atletas en la prevención y en el manejo del estrés. Vamos pues, ya con esta introducción un poquito más amplia, a ver directamente a reconocer el estrés. Vamos a ver algunas señales indicativas de alerta. Seguramente habrás oído decir por ahí que para resolver un problema, lo primero es reconocer que lo tenemos. No puedes resolver un problema si no sabes que lo tienes, si no eres consciente de que tienes el problema. Nadie es capaz de salir de un error si no reconoce primero que está en un error, obviamente. Y la mayoría de las personas sufren las devastadoras consecuencias del estrés sin saber la verdadera causa, es decir, sin reconocerlo, sin saber que tienen estrés. El estrés es un acompañante inevitable en el deporte, pero no siempre sabemos identificarlo a tiempo. En esta clase aprenderemos a reconocer sus señales, comprender cómo funciona en nuestro cuerpo y en nuestra mente y distinguir cuándo se convierte en un enemigo del rendimiento deportivo. Entenderlo es el primer paso para poder gestionarlo de manera efectiva. Y lo primero que tenemos que decir, para empezar a entenderlo, es que el estrés es un síndrome, se le llama síndrome general de adaptación y se caracteriza como un síndrome porque no es o no se manifiesta con un solo síntoma o con una causa específica, digámoslo así, sino es un conjunto de reacciones físicas, mentales y emocionales que el organismo presenta ante una situación percibida como una amenaza desafiante. Escúchalo muy bien, como una amenaza desafiante. El término síndrome proviene del griego síndrome, así igual, que significa conjunto de síntomas que ocurren juntas. Por eso se le llama un síndrome. O sea, es un conjunto.
muy complejo, muy complicado de síntomas. En el caso del estrés, este conjunto incluye respuestas fisiológicas, por ejemplo, el aumento de la presión cardíaca, la tensión arterial que se descontrola, la tensión muscular, se libera cortisol, etcétera, etcétera. Pero también no solamente respuestas fisiológicas, también respuestas cognitivas, es decir, respuestas de la mente. O sea, surgen preocupaciones, surge confusión, surge la dificultad para concentrarnos y también son respuestas emocionales. Cuando tenemos estrés, nos llenamos de ansiedad, de irritación, de miedo, de frustración. Ahora imagínate a uno de tus deportistas, si tú eres entrenador o si tú eres un deportista que me estás escuchando, si está siendo presa del estrés en un momento determinado, pues obviamente el rendimiento deportivo no va a poder ser el mismo. Si estás ansioso, si estás irritado, si estás frustrado, pues obviamente son efectos, son cuestiones emocionales, son respuestas emocionales que se da ante un estrés, ante un episodio de estrés que desequilibra, descompensa todo el organismo y obviamente el rendimiento no puede ser el mismo. Por eso, el médico, el gran médico Hans Selye, que es uno de los pioneros en el estudio del estrés, lo definió como un síndrome general de adaptación, ya que representa pues una respuesta global del organismo para adaptarse a las demandas internas o externas, sean estas físicas o sean estas psicológicas. Bueno, vamos directamente a ver algunas señales. Algunas señales de alerta, síntomas, cómo poder saber si eso que estás sintiendo puede ser un síntoma de que estás estresado, de que estás estresada. A continuación, pues te voy a revelar algunas señales de alerta que pueden ser, como te decía, síntomas indicativos que estás siendo presa de este síndrome maléfico que se llama estrés. Ahora, te sugiero que pongas muchísima atención a cada uno de estos síntomas, señales de alerta. Y a medida que vaya revelándote esas señales, hagas una especie de autoanálisis para saber si alguno o algunos de estos síntomas los estás sintiendo, los estás padeciendo tú actualmente. ¿Cómo saber si eres víctima del estrés? ¿Qué tan alto es tu nivel de estrés? Bueno, eso dependerá de la cantidad de síntomas que identifiques como propios. Es decir, que vayas haciendo pues una especie de checklist. Este síntoma sí lo estoy sintiendo ahorita. Este síntoma no me pega en este momento. Para que al final que te presente todos los síntomas, tú tengas más o menos claridad mental de cómo andan tus niveles de estrés. Iniciamos, iniciamos con el primero de ellos. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo está tu energía en general? Es decir, ¿qué, qué sientes frecuentemente o cómo estás, pues, en términos generales? ¿Te sientes frecuentemente cansado o cansada? ¿Amaneces, por ejemplo, frecuentemente desmotivado y cansado a pesar de que aparentemente dormiste bien? Es decir, el agotamiento físico o mental puede ser un indicativo muy probable de que estés pasando por un episodio de estrés. Entonces, primera señal, cómo está tu energía física y tu energía mental. Vamos con la segunda señal. Pregúntate cómo ha sido tu sueño últimamente. Haz memoria y pregúntate si has dormido profundamente.
y sobre todo continuadamente, si no estás despertando a cada rato, sobre todo en los últimos semanas, en los últimos meses, ¿qué tanto batallas para conciliar el sueño? Con frecuencia, por ejemplo, a veces son las 3 de la mañana y a veces seguimos con el ojo pelón, así como está la mujer esa de la foto, a las 4 de la mañana, y esta mujer con el ojo pelón, sin poder dormir. Ahora, otra pregunta importante que te deberías hacer es, ¿tu sueño es continuado o te despiertas varias veces durante la noche? Y si a pesar de llegar cansado a tu casa, con ganas de dormirte, aún así no consigues conciliar el sueño, estos son síntomas o son señales indicativas que puedes estar siendo presa del estrés. El que se nos espante el sueño, como regular o vulgarmente decimos, es un síntoma indicativo que puedes estar siendo presa del estrés. Vamos con el tercero, que es muy importante. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Es decir, pregúntate qué tan capaz eres de identificar y de gestionar tus emociones negativas, que son señales de que estás estresado. Por ejemplo, eh, las emociones negativas, como el miedo, como la ira, como el coraje, como como la ansiedad, todas esas son emociones negativas indicativas de que podemos estar eh, siendo presas del estrés, pero ¿cómo te sientes tú pues emocionalmente? ¿Eres capaz de identificar estas emociones? Por ejemplo, ¿acaso eres de mecha corta? Es decir, irritable, o sea, te enojas con cualquier cosa, estallas o te enojas o te irritas a la primera provocación de cualquier estímulo del ambiente. Es decir, eres de mecha corta, como normalmente decimos. O sea, te irritas, te enojas muy fácilmente. Bueno, puede ser un síntoma de que está tu organismo siempre alerta, siempre pendiente y está siempre muy vulnerable pues al estrés. ¿Eres de las personas que reaccionan instintivamente ante cualquier estímulo? ¿O tienes la capacidad de parar, de pensar, de responder en lugar de reaccionar? Fíjate que las personas serenas, es decir, que no están bajo las, mm, bajo algún episodio de estrés, las personas serenas responden. Las personas que están estresadas reaccionan. Y hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. La reacción es más instintiva, más animal, pues. Y la respuesta es típica del ser humano consciente y sereno. Entonces, esa es una primera emoción que tú debes cuidar muy bien. Segunda, sientes una sensación de inquietud o de preocupación excesiva sobre eventos futuros y que los percibes como inciertos. ¿Iré a ganar la competencia? ¿Qué irá a pasar en el futuro? ¿Cómo me irá a ir? ¿Me irán a contratar? Cuando nuestra mente se va al futuro es cuando nos llega la ansiedad. Sientes, por eso la pregunta es, ¿sientes una sensación de inquietud o preocupación excesiva hacia el futuro? Estas conductas son típicas de las personas que sufren de ansiedad, y obviamente, pues, eh, un ejemplo que te podría dar es si te sientes nervioso o nerviosa constantemente ante una presentación importante, por ejemplo, en el trabajo, temiendo que algo te salga mal, o en el ámbito deportivo, cuando empiezas a tener un miedo anticipatorio de que las cosas pueden salirte mal, puede ser porque estás ante los efectos del estrés. Sientes con frecuencia una profunda tristeza y pérdida de interés
o, o pérdida de placer en tus actividades cotidianas, ten cuidado. Puedes estar siendo víctima de la depresión. Por ejemplo, cuando las personas no se quieren levantar de la cama ni realizar actividades que antes disfrutaban muchísimo, como salir con amigos o practicar algún hobby, etcétera. Eso es un síntoma de depresión. O sea, ¿cómo estás manejando este tipo de emociones? Esa es la pregunta. ¿Eres presa de sentimientos de irritación o de impotencia ante la incapacidad de lograr algún objetivo deseado, alguna meta? A esto se le llama frustración. Cuando nos sentimos presas de la irritación o cuando nos sentimos impotentes, cuando no podemos alcanzar alguna meta o algún objetivo, se llama, y nos sentimos frustrados, pues. O sea, ¿cómo manejas esa emoción que se llama frustración? Por ejemplo, intentar repetidamente aprender una habilidad y cuando no logramos avance en ese intento, lo que genera en nuestro estado de ánimo, pues es un malestar. Eso se llama frustración. Ahora, tienes sentimientos, aunque sean temporales, de aflicción o melancolía ante una pérdida o situación desafortunada, ante un fracaso temporal. A esto se le llama tristeza. Ejemplo, cuando sientes tristeza profunda tras perder a un ser querido, recordando pues momentos compartidos con él. ¿Acaso con frecuencia eres presa del miedo? El miedo es esa reacción emocional ante una amenaza percibida por tu sistema. Puede ser una amenaza real o puede ser una amenaza imaginada. Y obviamente te genera una sensación de peligro. Por ejemplo, puedes experimentar miedo intenso al estar solo en una casa tras escuchar algún ruido extraño por ahí en la azotea, por decir algo, en la noche. Entonces, aprender a identificar las emociones, sobre todo emociones negativas como estas que te estoy poniendo como ejemplo, es fundamental para saber si estamos pasando por algún episodio de estrés. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo te sientes emocionalmente? ¿Eres capaz de identificar estas emociones? Más adelante, vamos a ver que una de las herramientas de la inteligencia emocional, aunque ya la vimos en el módulo uno, pues es precisamente la autorregulación. La autorregulación es esa capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, se llama autoconciencia interiormente, pero de ser capaz de regular esas emociones. Entonces, eh, aprender a identificar pues estas emociones, sobre todo estas emociones negativas, es fundamental para saber si estás pasando por un episodio de estrés. Y existen, como ya te decía en algún momento, dos herramientas de la inteligencia emocional que según Daniel Goleman son fundamentales en la gestión efectiva del estrés. Como ya tú bien lo sabes, porque ya lo vimos en el módulo uno, estas son la autoconciencia y la autorregulación. Entonces, si eres presa de estas emociones, aplica estas dos herramientas de la inteligencia emocional para poder salir bien librado. Estas dos herramientas consiste precisamente pues en ser consciente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, se llama autoconciencia, de lo que está ocurriendo pues en nuestra mente, en nuestro ser espiritual. Y una vez que detectamos un pensamiento o una emoción negativa, somos capaces de responder con serenidad, es decir, autorregularnos, pues a eso llamamos autorregulación, ya lo vimos en la clase anterior, perdón, en el módulo anterior. ¿Con el fin de qué? Bueno, con el fin de bajar el volumen de nuestras emociones negativas, como son todas estas que acabamos de ver en este momento. Entonces,
¿Te sientes como una olla de presión a punto de estallar? Si estás siempre irritable, ansioso, irascible o temeroso y te cuesta trabajo manejar tus emociones, seguramente estás estresado. Imagina pues una olla de presión a punto de estallar. Este es el símil de una persona emocionalmente afectada por el estrés. Si todas estas son emociones que continuamente te están asaltando o te están haciendo su presa, si te irritas con facilidad, si estás lleno de ansiedad o depresión, si eres irascible, te enojas, si constantemente tienes miedo, pues estás así, estás tal cual, amigo, amiga, como una olla de presión a punto de estallar. Si te sientes así, irremediablemente tienes estrés. Vamos a una cuarto síntoma o cuarta señal que es muy importante detectar, que puede ser indicativa, señal de alerta de que tienes estrés. La pregunta es, ¿cómo se encuentra tu apetito? Cada persona, cada uno de nosotros en lo particular, pues tiene hábitos alimenticios diferentes. ¿Qué significa esto? Pues que hay quienes acostumbran comer mucho, otros se sacian con poco y algunos comemos regular, digámoslo así, ni poco ni mucho. Depende de muchos factores, depende de nuestros hábitos, es decir, cómo te criaron en tu casa, de nuestra masa corporal y hasta de la carga laboral. Es una persona que tiene que es corpulento, perdón, que tiene una gran masa corporal, pues tiene un gran desgaste de energía. Necesita más alimento para poder hacer funcionar su cuerpo. Si una persona tiene una carga excesiva de trabajo, pues obviamente tiene un gran desgaste de energía. Entonces va a necesitar más, más alimento, más energía para poder funcionar. Entonces depende pues de muchos factores la cuestión del apetito. Lógicamente pues a mayor masa corporal, más comida requiere el organismo para poder funcionar. Y a mayor carga laboral, como ya te lo decía, pues hay más desgaste de energía, por ende mayor demanda de alimentos. Cada quien pues sabe sus requerimientos. Aquí lo importante es detectar si estás comiendo más o menos de lo habitual. Es decir, ¿eres de los que se levantan por las noches a asaltar el refrigerador o estás más desganado que de costumbre? También es recomendable vigilar con regularidad el peso corporal pues, a fin de detectar cualquier cambio significativo que encienda las señales de alerta. Estos tres indicativos o síntomas eh, pueden ser síntomas pues indicativos de que estás siendo presa del estrés. Es decir, si estás comiendo más de lo normal o si de plano tu apetito se te fue, es decir, no te apetece nada, o si estás subiendo y bajando de peso, pueden ser síntomas. Ahora, déjame decirte una cosa que a lo mejor te debía haber aclarado al principio, pero no te la aclaré. Estos síntomas no necesariamente pueden ser efectos o síntomas de estrés, pueden ser síntomas de otros trastornos, trastornos psicológicos, trastornos digestivos, otro tipo de trastornos fisiológicos, pues vamos a decir así. Pero regularmente son síntomas, pues, de estrés. Ahora, vamos a un quinto, quinto síntoma o quinta señal que pudiéramos decir. ¿Cómo enfrentas o cómo gestionas tus problemas? Fíjate que un buen termómetro para saber si estás estresado o si estás estresada puede ser la manera como enfrentas las dificultades que se presentan en el día a día. Por ejemplo, ¿sueles reaccionar con frustración ante los problemas de la vida?
Es decir, la frustración es una emoción muy negativa que nos paraliza cuando no somos capaces de tolerar la frustración y de perseverar en el intento. Es decir, cuando fallamos y no somos capaces de tolerar esa, esa caída, no somos capaces de ser resilientes y de levantarnos y seguir adelante. Si nos frustramos, puede ser un indicativo, pues. Si estás enfrentando los problemas, las caídas, los tropiezos, si te frustras, es un síntoma de que puedes estar siendo presa del estrés, pues. La frustración, te decía, es una emoción negativa, pues. Es una emoción que te paraliza cuando no eres capaz de tolerar esos tropiezos temporales, como los llamaba Napoleón Hill. La tolerancia a la frustración, por lo contrario, y lo que llamamos resiliencia, son habilidades precisamente de la inteligencia emocional. Esto me hace recordar a los supervivientes de los Andes, que lograron sobrevivir, aquel grupo de jóvenes atletas que lograron sobrevivir por 74 días en condiciones más adversas, sin comida, sin agua, sin ropa abrigadora y con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero, y al final sobrevivieron gracias a que fueron capaces de tolerar la frustración y salir fortalecidos a cada revés que les propinaba la montaña. Estoy hablando pues de, seguramente lo conoces, lo que algunos llaman la tragedia de los Andes, a otros nos gusta mejor llamar el milagro de los Andes. Entonces, la perseverancia pues es una virtud, es un patrón mental del éxito. Estos jóvenes fueron capaces de tolerar la frustración y de sobrevivir en esas condiciones adversas. Fueron capaces de perseverar ante los fracasos temporales. Otras respuestas emocionales de personas estresadas es el agobio. ¿Qué es el agobio? Bueno, cuando lo que ocurre ante cualquier demanda o exigencia puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser social, ante cualquier exigencia o demanda que enfrentamos, las personas no hayan que hacer, se ahogan pues en un vaso de agua, como vulgarmente decimos. Es decir, cómo gestionas ese problema. Hay personas que se agobian, pues, se agobian ante cualquier exigencia, como te decía, puede ser una exigencia del trabajo, una exigencia de la familia o una exigencia social. No hayan que hacer, pues, se ahogan en un vaso de agua. En cambio, las personas cuya inteligencia emocional es elevada, pues son capaces de sobreponerse con interés a los obstáculos y a responder en lugar de reaccionar. Son aquellas personas que no se arredran ante las dificultades, son capaces de aprender de los fracasos temporales y de seguir adelante. Ellos entienden la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, quien catalogaba pues a estos fracasos, tropiezos como fracasos temporales. Por eso bien dice en su libro este gran autor, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Entonces, pregúntate pues, ¿cuál es tu posición? ¿O cómo respondes o reaccionas ante los problemas, ante las dificultades? ¿Te frustras a las primeras de cambio y te quedas tirado en el suelo relamiéndote las heridas? ¿O te agobias y tiras la toalla ante cualquier reto, ante cualquier dificultad? ¿O eres capaz de entrarle, pues, como decimos vulgarmente, al toro por los cuernos con entereza? ¿Cuál es tu postura? Pregúntatela, porque si estás reaccionando con frustración o con agobio ante los problemas, seguramente estás siendo presa del estrés, amigo o amiga. Si en cambio respondes con entereza ante las dificultades, seguramente eres una persona
que tiene un equilibrio emocional y un desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional y es capaz de gestionar favorablemente el estrés. Entonces, reaccionas como víctima, culpando a los demás, a la falta de tiempo, a la falta de recursos, al gobierno, o a veces hasta el perro de la vecina, o respondes asumiendo tu responsabilidad y poniendo todo lo que esté de tu parte para solucionar los problemas. ¿Cómo lo hacías antes? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? ¿Notas alguna diferencia en tu comportamiento? Recuerda ir haciendo tu checklist, es decir, ir anotando si esta es un problema o si esta es una señal eh, indicativa de que estás sufriendo tú, esa señal que te puede ser indicativa de que estás sufriendo el estrés. Veamos la siguiente señal. ¿Cómo se encuentra tu concentración y qué tal está tu memoria? Vamos primero con la concentración. ¿Qué tanto trabajo te cuesta enfocar tu atención en el momento presente? Es decir, en lo que haces. Por ejemplo, mientras estás leyendo un libro, no logras captar o retener el contenido porque tu mente anda divagando en un o en mil escenarios a la vez. ¿Qué tal está pues tu concentración? Qué tal está tu capacidad de enfocarte en aquello que haces? Esto es muy importante en el ámbito deportivo. Imagínate a un deportista que va a tirar a gol, por ejemplo, un penal, que va a cobrar un penal y que su mente no es capaz de enfocarse en su pie, poner su atención en la portería, ponerle atención al portero, que no es capaz de enfocarse en lo que va a hacer en ese momento presente y su mente anda divagando por allá en que no le han pagado o en que lo pueden correr de la chamba, que lo pueden sacar del equipo. O sea, si no eres capaz de concentrarte, pues es un síntoma indicativo de que puedes estar siendo presa del estrés. ¿Qué tanto trabajo, pues, te cuesta enfocar tu atención en el momento presente, en lo que estás haciendo? Pregúntate si tu mente se encuentra dispersa o perdida entre el pasado catastrófico y el futuro apocalíptico. Es decir, a veces nuestra mente nos lleva entre el pasado y el futuro. Y déjame decirte que los antiguos toltecas, que eran nuestros sabios antepasados, decían ellos, el problema del hombre es hacer que la mente y el cuerpo coincidan en el mismo lugar. Pregúntate, ¿qué tan capaz eres de concentrar tu atención? Si donde está tu cuerpo, ahí está tu mente. ¿Estás pensando en una y mil cosas cuando estás haciendo algo? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Recuerda que donde pones tu atención, allá va tu energía. Y el cerebro humano, por más que quieran justificarlo algunas mujeres o las mujeres en general, la verdad es que está científicamente comprobado que no está hecho para la multitarea. ¿Y por qué digo que tratan de justificarlo las mujeres? Porque las mujeres dicen, y bueno, tienen más capacidad ciertamente que nosotros los hombres para hacer varias cosas a la vez. Pero la realidad es que no puedes hacer bien varias cosas a la vez. Tu cerebro, el cerebro humano, ha evolucionado para hacer una sola cosa a la vez. La multitarea nunca ha funcionado, pues está científicamente comprobado, te lo reitero, que nuestro cerebro no está hecho para la multitarea. Aunque debemos reconocerlo, como te decía, que las mujeres son más hábiles que nosotros los hombres para hacer varias cosas a la vez, pero en detrimento de su productividad y de su eficiencia. Así es que es imprescindible la concentración y el enfoque. Para ello, contamos con la fabulosa facultad intelectual de la voluntad, que es la facultad
que te permite es concentrarte y enfocarte en lo que verdaderamente vale la pena y en lo que estás haciendo en el momento presente. Si te cuesta trabajo concentrarte, seguramente está afectada tu corteza prefrontal, que es el centro neurálgico de la voluntad, de la concentración y de la resolución de problemas. Y precisamente, como veremos más adelante, la inundación de cortisol por episodios extendidos, prolongados de estrés crónico, afecta esta área de nuestro cerebro que es la que nos hace verdaderamente humanos. Ahora pregúntate, ¿qué tal está tu memoria? La memoria es una de nuestras preciosas facultades intelectuales. Es nuestra capacidad de recordar. Tenemos una memoria perfecta. Todas nuestras experiencias, reacciones emocionales, hábitos y aprendizajes están grabadas en nuestra memoria. Tenemos una memoria perfecta, pero desafortunadamente tenemos pobres recuerdos. Es decir, todo está grabado en nuestra memoria. Todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestros hábitos, nuestras habilidades, todo lo tenemos bien, bien grabado. Pero a veces, en el momento en que requerimos un conocimiento, requerimos echar mano de una habilidad, no somos capaces de recordarlo. Por eso es importante desarrollar la facultad intelectual de la memoria. Y algunas preguntas básicas que te podrías hacer para ver cómo anda tu memoria es, a ver, pregúntate lo siguiente. ¿Con frecuencia se te olvidan las llaves de tu casa o de tu carro? Esa es una señal inequívoca de que estás perdiendo la memoria. ¿O se te olvida el cumpleaños de tus hijos o de tus hijas o de tu pareja? O mientras estás dando una conferencia o una charla, por ejemplo, se te olvidan los datos de referencia como fechas importantes, como nombres, como lugares, etcétera. O a pesar de tener anotados en tu agenda algunos eventos, ¿se te olvida cumplir con ellos? ¿Se te olvida que los agendaste? ¿Se te olvida que lo anotaste? O por ejemplo, si vas a la cocina, cuando llegas, vas de la recámara, por ejemplo, es muy común que te levantes de la recámara a la cocina por algo y que se te olvide que ibas. No sabes si vas por un vaso de agua, por un café o por algún objeto que dejaste por ahí olvidado en la cocina. Enciende pues tus señales de alerta si te está ocurriendo cualquiera de estas cuestiones que te estoy planteando. Si te cuesta trabajo concentrarte o estás perdiendo la memoria, puede ser síntoma de que estás viviendo algún episodio de estrés. Vamos con otra señal importantísima que esta es muy fácil, perdón, muy difícil de detectar, pero que también puede ser una señal indicativa del estrés. Observa tu rutina diaria y pregúntate qué acciones han cambiado. Para ello podrías hacerte las siguientes preguntas. Ahí te van. Pon mucha atención. Por ejemplo, si antes acostumbrabas ir al gimnasio, al gym, como dicen ahora, y has dejado, se te ha olvidado o has dejado esta práctica, has perdido interés, o sea, la has eliminado de tu rutina diaria. Por ejemplo, si antes frecuentabas con cierta eh, permanencia, con cierta frecuencia o algo, valga la redundancia, a tus amigos y ahora no lo haces, o hay algo que antes te emocionaba hacer y ahora te aburre. ¿Qué tan importante es para ti tu aspecto personal, por ejemplo? Si tú acostumbrabas a salir de tu casa, por ejemplo, si estás en un trabajo, vas a trabajar a una oficina, si antes acostumbrabas, por ejemplo, a ir con tus mejores ropas, bien peinado, bien vestido, bien alineado, con tus zapatos bien boleados, y ahora
te vale un cacahuate cómo vas, si vas con los pelos parados o vas con los zapatos todos empolvados, sucios, etcétera, o tu camisa arrugada. Es decir, si está cambiando tu rutina, es lo importante. Bueno, cualquier, cualquier aspecto, cualquier hábito eh, de tu vida diaria, de tu rutina, que era parte de tu vida y lo has cambiado, muchas veces puedes ser síntoma de que estás siendo presa, pues, del estrés. También puedes hacerte la pregunta, ¿practicas algún ritual de arranque al iniciar el día? Al finalizar este, este taller, la última clase, te voy a compartir, te voy a enseñar un ritual de arranque para que tú puedas iniciar el día con energía, con la mejor intención y con todo la fuerza, la actitud mental positiva para poder afrontar tu día a día con energía, con entusiasmo, con valor, para que pueda ser efectivo. Pero por lo pronto estamos ahorita eh, insistiendo pues en la necesidad de ir vigilando estos aspectos de nuestra vida. Vamos a un siguiente síntoma muy importante. Pregúntate cómo está tu salud física en general. Aquí puedes preguntarte cómo está funcionando tu sistema digestivo. ¿Tienes colitis? ¿Tienes gastritis? ¿Tienes eh, irritación de colon, por ejemplo? ¿Colon irritable? ¿Tienes algún otro proceso inflamatorio? Amigdalitis, te duele la cabeza, etcétera. Como veremos más adelante, el exceso de cortisol en la sangre, el cortisol es una de las sustancias, es uno de los neurotransmisores, es una de las hormonas del estrés. Cuando el cuerpo está en un episodio de estrés, lo vamos a ver más adelante, genera en abundancia cortisol. Entonces, el cortisol es un corticoide, es decir, es un poderoso antiinflamatorio. Seguramente a ti en algún momento, por alguna infección, por alguna inflamación, te han puesto cortisona. Bueno, la cortisona es un corticoide, es cortisol. Entonces, lo aplican en medicina para bajar la inflamación. Sin embargo, cuando el cortisol circula por nuestro organismo en exceso y por periodos prolongados de tiempo, debido precisamente al estrés, eh, opera o produce el efecto contrario, es decir, en lugar de bajar la inflamación, nos inflama. Por eso nos da amigdalitis, nos da cefalea, dolor de cabeza, se nos irrita el colon, nos da gastritis, se nos inflama la panza, etcétera, etcétera. Son inflamaciones causadas por el exceso de cortisol en la sangre. Y el cortisol es, como te decía, la hormona, la sustancia del estrés. Eh, Como vamos a ver, pues, más adelante con más amplitud este tema. Otros síntomas de tu salud física pueden apuntar a la tensión muscular, es decir, te duele la espalda o la cintura o el cuello. Regularmente el cuello es un lugar de nuestro cuerpo que acumula muchísima tensión. Aquí se nos va toda la tensión porque cuando estamos tensos por alguna situación y estamos en un episodio de estrés, lo primero que hacemos es ponernos en pie de lucha. Y cuando estás en pie de lucha, se tensa todo tu organismo. Y esa tensión genera pues un desequilibrio mental. Es síntoma que apuntan a tensión muscular. ¿Notas que se te está cayendo el pelo, por ejemplo? Es decir, puedes preguntarte, bueno, ¿y qué carajos tiene que ver la caída del pelo con el estrés? Bueno, vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. Puede ser un síntoma. No necesariamente la caída del pelo es provocada por el estrés, pero puede ser.
¿Cómo es tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial? Este es un síntoma indicativo muy poderoso y muy importante. ¿Tus niveles están dentro de lo normal? ¿Qué tal tus niveles de azúcar en la sangre? ¿Cómo andan tus defensas, tus glóbulos blancos? ¿Qué tanto te enfermas? ¿Qué tan fácil qué tan fácil o con qué frecuencia o facilidad eres presa de los virus, de las bacterias, de cualquier enfermedad? Eso es un síntoma indicativo de que tus glóbulos blancos, tus defensas andan bajas. Si tus defensas andan bajas, puede ser por efecto del cortisol, como te decía. Y el cortisol es un detonante, es una sustancia que se genera el estrés. Entonces, en términos generales, pues, ¿cómo está tu salud física en general? Ya te planteé algunas preguntas que pueden ser indicativas, pues, de de que tienes, puedes estar con algún episodio de estrés. Ahora, algunos síntomas típicos en el entorno deportivo. Primero, ¿cómo está tu tensión muscular y si tu fatiga es excesiva? Fíjense que el cuerpo se mantiene en un estado de alerta constante cuando estás estresado. Tienes estrés, el cuerpo está en un estado de alerta, lo que genera rigidez, dolores musculares, y una sensación de cansancio continuo, incluso sin haber sin haber entrenado intensamente. Se puede decir un deportista, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué si hoy no entrené, siento rigidez muscular, siento fatiga, me siento cansado, me siento cansada? Bueno, porque ese episodio de estrés que estás pasando probablemente te mantiene en una tensión constante, en un estado de lucha o de huida, como vamos a ver más adelante, que es como nos pone el estrés. Entonces, un síntoma típico en el entorno deportivo de que puedes estar siendo presa del estrés es la tensión muscular y la fatiga excesiva. También la falta de concentración y cuando se incrementan los errores, cuando permanentemente estás fallando y no sabes por qué, el exceso de preocupación o de presión mental dificulta muchas veces mantener la atención en la ejecución técnica, provocando fallos en la toma de decisiones o en el rendimiento durante la competencia. Te decía ahorita, si tú estás siendo presa del estrés, pues no te vas a poder concentrar en la jugada que tienes que hacer. Por ejemplo, en deportes que se requiere mucha concentración, mucha atención, deportes como el béisbol, por ejemplo, que tiene una infinidad de reglas y una infinidad de jugadas que se pueden mezclar en un determinado momento. Si no estás concentrado, si no estás atento, pues vienen los errores y vienen los errores en cadena y eso hace que los equipos obviamente pierdan partidos. Ahora, otro síntoma muy importante en el ámbito deportivo es la irritabilidad o cambios de ánimo frecuentes. El deportista puede mostrarse impaciente, frustrado o desmotivado con mucha facilidad, reaccionando de forma exagerada ante errores, ante críticas o debido a la sobrecarga emocional que provoca pues el estrés. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo te fue en tu checklist? Es decir, ¿cómo está tu energía? ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo manejas tus emociones? ¿Qué tal tu apetito? ¿Cómo respondes o reaccionas ante los problemas? ¿Qué tal está tu concentración y tu memoria? ¿Has observado cambios en tu rutina diaria? ¿Qué tal está tu salud física en general? ¿Tienes algunos síntomas de los que te mencioné en el deporte? Bueno, ¿cómo te fue, pues? La pregunta es, ¿cómo te fue en tu autoexamen, vamos a decir así, o el chequeo médico integral? Y mira que yo no soy un médico de profesión, ni tampoco un neurocientífico, o tampoco soy un psiquiatra, pero en este diagnóstico
te he proporcionado conocimientos y herramientas muy valiosas para valorar y cuidar tu salud integral. Y por supuesto, para reconocer las señales o los síntomas indicativos de que puedes estar siendo víctima o presa del estrés que acarrea, al final de cuentas, sufrimiento y dolor. Si hay una palabra que pueda definir el estrés, es sufrimiento, es dolor, es dolor. Responde pues a este cuestionario de autoanálisis de nivel de estrés y eh, recuerda pues eh, hay un ejercicio por ahí debajo de esta clase, lo vas a encontrar. Es un cuestionario de autoanálisis del estrés. Aparte de este checklist que seguramente ya lo hiciste, te recomiendo ampliamente que veas, que vayas a ver ese cuestionario de autoanálisis del estrés. Es un recurso didáctico que está debajo de esta clase y que lo puedes bajar y lo puedes contestar para poder hacer ese ejercicio y poder ver cómo andan pues tus niveles de estrés. Escucha pues, escucha tu cuerpo, todos los síntomas del estrés. Sientes fatigas, tienes problemas de sueño, tienes falta de concentración, se te dificulta tomar decisiones, tienes problemas digestivos, te comen las uñas, etcétera, etcétera. Hay un montón de síntomas que pueden ser indicativos, detonantes o señales de alerta de que estás estresado. Las señales que tu cuerpo emite son información. Entonces, escúchalo, escucha a tu cuerpo. Muchísimas gracias por tu atención en esta clase. Continuamos en la clase número 4. Vamos a definir qué es el estrés y la neurofisiología, es decir, qué ocurre en el cerebro cuando tienes estrés. Hasta la próxima. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por tu atención.